Para hablar de actualización tenemos que tener una cabeza no de caso por caso, sino de una mirada conjunta, digamos, de epidemiología. Y cuando hablamos de epidemiología, hablamos de grupos, es el estudio de la distribución de los eventos determinantes, en este caso enfermedades, relacionados con la salud, en la aplicación de estos estudios a problemas de salud, pueden ser públicos, privados. El sujeto de que se ocupa no es una persona, sí es un conjunto de personas, eso es la epidemiología. Y la epidemiología laboral lo que habla es de un conjunto de trabajadores, obviamente. La población tiene características comunes y cuando hablamos de epidemiología laboral y hablamos de trabajadores expuestos al mismo riesgo. ¿Está? Bien. Entonces, nosotros decimos que en realidad la salud de los trabajadores no es ni un tema individual, sino colectivo, ni un tema técnico, es un tema político. Y cuando ustedes me van a escuchar hablar mucho de política, no estoy hablando de política partidaria, no estoy hablando ni del peronismo, ni de Cambiemos, ni del socialismo. ¿Se entiende esto? Yo hablo política, el arte de hacer o de no hacer, también es político. Lo que digo acá es que es una construcción colectiva y nos tenemos que poner, esto a mí me gusta porque me lo dijo un trabajador, los anteojos del trabajo. Yo no puedo mirar la tuberculosis como el bacilo de Koch, si es un trabajador de la salud. Tengo que ponerme, ustedes son médicos del trabajo, en la situación de trabajo de ese trabajador. Porque nosotros sabemos que el trabajador no está inmerso, afectado solamente por un riesgo, sino que está afectado por varios riesgos. No es lo mismo alguien que con una pala cargue una tolva de carbón, ¿sí? Si tiene que hacerlo rápido, si tiene que hacerlo lento, si tiene que hacerlo con mucho ruido, si tiene que hacerlo con mucho calor. Ahí ya conjugan la organización del trabajo, la mala postura, lo antiergonómico, carga térmica y esfuerzo excesivo. Esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OIT? Yo no le creo mucho a la OIT, porque la OIT tiene mucho, digamos, la OIT fue preparada y pensada después de la Segunda Guerra Mundial, porque en Italia se estaba organizando lo que se llama el modelo obrero italiano, que ustedes, Ramazzini y toda la línea de condiciones de trabajo. Entonces rápidamente se armó la OIT para hacer algo tripartito para parar eso que se venía muy anárquico después de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la OIT tiene que ser referente, es una referencia en medicina del trabajo. ¿Por qué? Porque te da datos, el hecho de que, por ejemplo, ayer se aprobó una recomendación y un convenio en relación a la violencia laboral. Que lo diga la OIT es muy importante. Perdón, ¿Por qué? Porque cuando vos tenés, que lo dice la OIT, es tanto para empleadores como para el Estado, para el trabajador, una referencia. Si esta recomendación y este convenio, obviamente rápidamente tienen que ser aprobados en el Congreso para que sea ley, para después se haga el decreto, ¿no? Sí, pero es muy importante porque en violencia laboral, acá tenemos la compañera, hay mucha jurisprudencia, pero hay poca legislación, y la jurisprudencia es de acuerdo a quien lo agarre. Es muy subjetiva de los jueces y demás. Así que, y fíjense lo que dice, ¿no? 3 millones de personas mueren a causa de enfermedades profesionales, 450.000 a causa de sustancias peligrosas, 100.000 a causa del amianto. Y el costo es altísimo, Lo que no dice la OIT, que en los países en desarrollo, ¿sí? O subdesarrollados como es América Latina, o sea, América Latina siempre va por ondas, en el momento que quiere ser país emergente, rápidamente, o por gobiernos de facto, o por gobiernos que tienen otra forma de gobernar, u otra idea, otra ideología, rápidamente
se retrotraen los derechos que tienen los trabajadores, como está pasando ahora, no importa quién hayas votado ni que vayas a votar, no es una cuestión de partido político, sí hay un avance de no reconocimiento de los derechos de los trabajadores que han... nosotros somos trabajadores, o sea, estamos todos en la misma. Entonces la OIT en eso cuenta las causas, pero, cuenta los números, pero no describe las causas. Y cuando hay que jugarse en una convención en la OIT, obviamente dice que la OIT es escéptica. Bien, fíjense una cosa. Después cuando pasemos a la radiografía vamos a apagar las luces, porque si no, no vemos. ¿Qué pasa en Argentina? En primer lugar les quiero aclarar que todos los datos que trajimos acá, que traigo, son datos oficiales. No es ni de la doctora Capone ni del consultorio de patología laboral, no. Son datos de la superintendencia, del INDEC, esto es de la encuesta de la población, permanente de hogares, y de la superintendencia del año 2017, que son los últimos guarismos estudiados por la superintendencia. Dice que el 47% solamente es cubierto. Esto es en el 2017. Si nosotros contabilizamos que hay 500.000 puestos de trabajo menos desde el 2016 hasta la actualidad, este número obviamente baja. Es decir, que la cobertura legal para el sistema de riesgos de trabajo, que esto es lo que no entendían hoy muchos colegas, o sea, uno está en contra del sistema de riesgo de trabajo porque es un sistema expulsivo, porque están las RT que tienen fines de lucro, y cuando hay fines de lucro no hablamos de salud, sino de economía. Entonces, fíjense que el 53% en el 2007 no estaban cubiertos por el sistema. También nos dice la OIT y la OMS en el 2018, dice que la mayor causa de muerte en el mundo está dado por los accidentes, por las enfermedades laborales, a diferencia de nosotros. Nosotros decimos que solamente el 1% de las muertes laborales son de las enfermedades profesionales, y eso es mentira. Eso es un subregistro bochornoso. Dice que el 14%, la OIT y la OMS, mueren por accidentes de trabajo y acá el 99%. Es decir, que el accidente de trabajo no hay subregistro en el personal, digamos, en blanco, formal, porque no podés tapar un esguince, una fractura, una hernia, ¿sí? En cambio, una enfermedad laboral, ya vamos a ver por qué hay subregistro. A causa de accidentes no mortales, 62%, y acá 97,6%. Enfermedades el 38% y acá en Argentina 2,4%. Es decir, que la diferencia es bochornosa. Pero fíjense lo que ha pasado acá. Acá ha pasado que hay un incremento de muertos. Hay más muertos en estos tiempos en Argentina que en épocas pasadas. Y acá es algo que también hay que decirlo, hay más muertos con menos trabajadores, es decir, que el porcentaje se elevó. Quiere decir que hay algo que no está controlando, es decir, un Estado, ustedes saben que antes era ministerio, ahora es secretaría, y las ART antes, mal o bien, trabajaban mucho dentro de la fábrica, ahora prácticamente simplemente se manejan por teléfono. Miren ustedes, los muertos aumentaron en minería, finanzas e inmobiliaria tiene que ver con las empresas terciarizadas. Hoy me contaron que acá también está Pronto Ya, Rappi Globo, todas esas cosas. Es terrible, porque son accidentes de trabajo, no son en itinere. El accidente de trabajo por el hecho del trabajo, lamentablemente. Transporte en itinere, comercio, electricidad, el agro, porque acá hay mucho trabajo informal en el agro. Y fíjense que bajó la construcción y las fábricas el índice de mortalidad. ¿Por qué? No, ojalá. Te lo hubiera dicho, mirá, ¡yupi! Hay menos trabajadores, chicos. Hay menos construcción. Hay menos. Cierran fábricas, no construyen, hay menos muertos. Mirá, no, ojalá sea por la prevención. Índice de incidencia de fallecidos, de esto lo vimos, está repuntando. Vaca muerta es un problema, todo es un problema.
Pero el problema más grave de Vaca Muerta es que ha cambiado las condiciones de trabajo. El convenio colectivo que tenían antes, que era un convenio de avanzada, para que siga la cantidad de gente trabajando, se cambió dinero por salud. Con lo cual hay un montón de cuestiones y condicionamientos que en este momento no son tenidos en cuenta. Hace el mes pasado murieron 2 trabajadores en el mismo accidente. Es un sindicato complicado, el sindicato petrolero, la empresa Avanza, son varias empresas multinacionales y demás, y entonces los trabajadores se encuentran trabajando por ahí en piletones, sin ninguna baranda, como pasó el último accidente. ¿Qué es lo primero que dijo la empresa? Que no sabía qué hacían esos 2 trabajadores al lado de esos piletones. Cuando vos tenés un piletón, lo primero que tenés que hacer es señalización, ¿sí o no? ¿Sí? Exacto. Haya o no haya gente o pasés porque te equivocaste o lo que sea. Entonces, cae un trabajador en el piletón, esto es la solidaridad de los trabajadores, va otro a agarrarlo, cuando le da la mano también se cae y mueren los 2 juntos. No sé si murieron ahí o después, pero bueno, fue un accidente, murieron 2 compañeros. Bien, esto yo lo pongo, esta mañana lo decía, porque la verdad que es importante decirlo, ¿no? Es decir, hay un sistema cerrado y casi el 30% de los diagnósticos los hace el hospital público. O sea que es cerrado para algunas cosas y expulsivo para otras, con todo lo que pagan las empresas, porque después quien realmente recibe los juicios por estas cuestiones es el empleador, obviamente, que es el dador de trabajo. La obra social, o sea, los trabajadores que te dicen, me voy a la obra social porque ahí me van a decir la verdad, porque la RT no sacan la sangre en el horario que tienen que sacar. Todo está, ustedes tienen el libro de Albiano, ¿no?, de toxicología. Es muy interesante porque no solamente te dice los datos, ¿no es cierto?, los límites normales, sino aparte en qué momento de la jornada tenés que tomar la sangre. Por ejemplo, si vos tomás plomburia nada más, no es fidedigno, porque el plomo decanta, y si hay depósito de plomo, solamente el sobrenadante vas a evaluar. Por lo tanto, lo que hay que tomar es otro tipo, que son las famosas enzimas precursoras previas y posteriores, la deltamino no sé cuánto, bueno, todo eso no me acuerdo, pero bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo. También se diagnostican los exámenes periódicos, lo que pasa es que hay pocos exámenes periódicos, aparte los exámenes periódicos se hacen en camiones, no sé acá, yo hablo en Buenos Aires, viene el camioncito y da lo mismo que trabaje como soldador, criando palomas, o seas trabajador de la salud. Tienen una cantidad de placas, taca, 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 y es mala técnica, no tiene la distancia correspondiente, los pobres tipos que trabajan, bueno, nada, son laburantes como cualquiera de nosotros. Y fíjense dónde queda el Ministerio de Trabajo, el sistema de riesgos del trabajo, es decir, que no hay diagnóstico en la comisión médica y está llena de médicos. Bien, enfermedades profesionales, dicen que están bajando, pero en realidad lo que ya sabemos es que lo que no hay son trabajadores. Y aparte, los trabajadores que quedan, que no son pocos, el sistema es expulsivo, porque ahora si la RT te rechaza, tenés que ir a una comisión médica, tenés creo que una semana, en esa semana tenés que conseguir un abogado. Acá Santa Fe no dio la ley nueva todavía. Ah, entonces, ¿cómo es? Ah, tenés tiempo y demás. No creo que Perotti. Bueno, yo no soy peronista, lo aclaro para que no se crean, pero... No, pero no creo que Perotti, porque... Ojo que hay rosarinos y santafesinos trabajando en el equipo técnico, no es Perotti. Ahí lo que conocemos, No, pero digo, más allá de las personas, no creo... Acá hubo mucha presión. Por ejemplo... ¿Para qué? No, bueno, por eso, compañera, acá hay un observatorio de salud que se ha referido con un montón de sindicatos, la facultad, la academia. Santa Fe es algo aparte. Nosotros hicimos una fuerte oposición en la provincia de Buenos Aires. Un año estuvimos sin que adhirieran a la ley
Y a último momento era tal la presión que hacía la gobernadora Vidal que tuvieron que hacer un artilugio legislativo para que salga la adhesión. O sea, bueno, provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo traje, como estamos hablando de respiratorio, traje agricultura para mostrarles que solamente está aceptado en el sistema de riesgos del trabajo, dentro de todos los eventos, el 1,1% son enfermedades profesionales de la agricultura, es decir, nada. Y dentro de este 1%, el aparato respiratorio de ese es solamente el 0,3% de las enfermedades profesionales. El 30% miembros superiores, miembros inferiores, que deben ser las tendinitis, aparato genitourinario, que no sé qué es, y el aparato respiratorio solamente el 0,3% de todo el país, en un país donde hoy un alergista, tipo muy solvente, mostró, un colega muy solvente, Arnold Acer, bueno, no, muy Lind. Bueno, tiene un nombre raro, pero un tipo un colega muy solvente. A ver, fíjate, es... sí, y mostró... Y los hongos. Y mostró cómo está avanzando la soja que abarca no solamente Santa Fe, Entre Ríos, Arduzo, ahí está. Sí, muy, muy solvente. La verdad que es para tenerlo en cuenta y poder hacer un laburo interesante. Porque hay un subregistro. ¿Cuántas neumonitis por hipersensibilidad ustedes diagnosticaron? Sencillo, pero no tienen la culpa ustedes. No es. Pero es que uno va a diagnosticar lo que conoce. Y si diagnosticás la RT, no es personal. La RT te lo rechaza. Vas a la comisión médica, no tienen la más pálida idea de lo que es una neumonitis por hipersensibilidad. Y el paciente va boyando. Pero hay otra cosa, Bueno, no. Y otra de las cosas, digamos, la mayoría de los trabajadores del agro están en negro. Entonces, no están en el sistema. Y los poquitos que están en el sistema tratan de no denunciar, porque si no... Pero además está esta cuestión de que hasta que no tenés 15 trabajadores en la no tenés obligación de tener servicio de seguridad, menos médico de trabajo. Claro. O sea, nadie trabaja con 15 trabajadores, porque ahora claro. se subcontrata. Claro. Nunca hay ni un médico, ni si no van a RT, no van a. Claro. Entonces ellos tampoco saben de enfermedades profesionales ni nada. Y los accidentes generalmente son muy graves y son muy graves. Acá estoy hablando de enfermedades profesionales. Pero los accidentes son mortales. Sí, exacto. Pero bien. Quiero decir que ellos no tienen ninguna, yo no veo que tengan alguna prevención. No, está bien. Es tal como vos lo decís, prevención cero. Nuevamente, después dije, bueno, me voy a meter cuáles son los datos en las minas y canteras, porque acá tenemos todo el cordón de mina y cantera, desde Jujuy, desde Mina Pirquitas hasta el sur, todo lo que es el Veladero, San Juan, Chubut, Río Turbio. Río Turbio está cerrado ahora. Y fíjense que de todo el 100% de los eventos, solo el 3,2% son enfermedades profesionales. Seguí investigando y vi que del aparato respiratorio 0,2%. Es decir, que las tendinitis, ¿no es cierto?, todo lo que sean las artritis por exceso, por movimiento repetitivo, por esfuerzo repetitivo y demás, todo eso es más reconocido que no hay silicosis, no hay estaniosis, no hay neumonitis por hipersensibilidad. Evidentemente no es que no hay, sino que no se diagnostican. Bien, entonces, lo que nosotros decimos, para pasar a otro tema, yo siempre digo que algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Ustedes tienen una orientación, si están haciendo este curso porque tienen una orientación, son médicos del trabajo y tienen una mirada a la persona integral como trabajador. Pero en general, los médicos en general, los neumonólogos,
hoy estaban asombrados de todas las cosas que nosotros decíamos, y yo le decía que cuando a un trabajador le preguntás, la ropa, ¿usted se la lleva a su casa o la deja en la empresa? El 80, o si me quedo corta, por ciento se la lleva a la casa. Es decir, que ahí ya te muestra que no hay una mirada preventiva en relación no solo al trabajador, sino a su familia. Bien. Entonces, ¿es posible? Sí, sí. Espera, acá. ¿Es posible el diagnóstico precoz? ¿Es posible el diagnóstico precoz en la patología pulmonar de origen laboral? Este título me invitaron a mí hace principio de mes a dar una charla en Córdoba, también una charla parecida como hoy. Y entonces cuando pusieron me tenté porque si hay algo que es prevenible es la patología laboral, porque conoces el riesgo. O sea, es como la tuberculosis y el bacilo de Koch, más todo el resto, ¿no? No solamente el bacilo. Entonces, lo primero que tenemos que decir, si es posible prevenir, prever o diagnosticar precozmente, definir, bueno, qué es la prevención primaria, qué es la secundaria, qué es la terciaria. Entonces, evitar el daño antes que se produzca, es una intervención técnica. La toma de decisión es política, pero la intervención es técnica. Tengo que ir a la fuente de riesgo e intervenir en esa fuente de riesgo. A mí no me importa que tenga rinitis el papá. Yo hoy no entré en discusión porque es una discusión inacabable con los médicos que no hacen laboral. Pero el rinítico, si vos, en patología laboral respiratoria pasa algo. Se niega lo que el médico sabe. El rinítico crónico es el pródromo de un asma, ¿sí o no? Bueno, ahora, muchas veces, hiperreactividad. Perfecto. Ahora, vos mandás a la RT un asmático con un rinítico y te dice que el asma es por la rinitis. No, te lo digo porque nos pasa. Entonces, evidentemente, yo esas discusiones en ámbitos así no las doy más porque se pierden y se generan respideces. Pero acá estamos en medicina del trabajo y se pueden decir. Entonces, evitar la producción del riesgo, evitar la difusión e evitar la inhalación. Eso es prevención primaria. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo tengo un camión, como hoy les contaba, con alta polución de polvo, porque lo están cargando, mojemos la piedra y no va a haber silicosis, porque el agua decanta la partícula de polvo. ¿Qué le digo yo a los trabajadores que cortan la cerámica? Que la mojen en un balde y después la cortan. Entonces no tienen silicosis. Mirá que es una pavada. Aparte no necesitas nada del otro mundo, simplemente intervenir, obviamente, para que no haya daño. Secundaria es la detección precoz de las alteraciones producidas. Es cuando yo le pido al trabajador que está expuesto a amianto una radiografía y veo las placas pleurales. Eso es detección precoz. Pero es secundaria. El amianto está claro? Así como te da placas pleurales, te puede dar un mesotelioma. ¿Sí? Y la terciaria es el tratamiento precoz. Pero ya está. El riesgo instalado, el daño instalado que necesita tratamiento. ¿Se entiende? Entonces nosotros lo que tenemos que hablar es de prevención primaria. Bien, entonces, ¿alguien se anima a decirme algo que de las placas? ¿Van a estar callados así? Yo vengo hablando desde las 8:30 de la mañana. Dale. Bien. Ponele. Acá también. Y acá también. ¿Qué más hay? ¿El borde de los corazones están bien? ¿O están difusos, ¿no? Como si fuera fleco, ¿no? Se llama corazón enfelpudo. ¿Y qué más? Pareciera que acá, por ejemplo, como que estuviera aplastado. Puede ser un paciente obeso también.
pero los 3 obesos no. Cardio, claro. ¿Infiltrado qué es? Es retículo nódulo. No, bien, compañera, tranqui. Yo no, si te contesto así es para entendernos, no para otra cosa. Ese parece más tipo difuso. Pero difuso puede ser nodulillos difusos, porque difuso es distribución. La imagen es, ¿se entiende? Porque después cuando hablemos de la clasificación mañana de la OIT, la difusión es la cantidad de líneas o nódulos que vos ves en la placa. Eso es la difusión. Entonces, difuso. Apaga la luz. Pero se van a dormir porque ya alguno está cabeceando. A ver, apaga uno. Bueno, después lo aprendemos. Si yo pongo, este es por amiodarona, esta es por una neumonitis intersticial usual y esta es por amianto. Son 3 pacientes con intersticiopatía, lo que decía la colega es cierto. Hay como imágenes radiopacas, ¿sí? Lineales, con algunos nodulillos, pero vos fíjate que esto es por amiodarona, ¿no? Que se está dando mucho en las... ¿Para qué se da la amiodarona? En las arritmias, ¿no? Sí. Nosotros tratamos que no la tomen, porque aparte de dar cataratas, el atlancil da fibrosis. Estos 2 pacientes fallecieron, este no. Esta es una neumonitis intersticial usual de una mujer y este es un trabajador que me lo derivaron a mí como una fibrosis intersticial usual, una neumonitis intersticial usual, UIP, como le decíamos hoy a la mañana, y en realidad estaba expuesto a amianto. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en las afecciones? Vamos a tener afecciones agudas respiratorias y vamos a tener afecciones crónicas. Agudas, dificultad respiratoria brusca y rápida. El paciente está haciendo algo y de golpe empieza con disnea, ¿sí? Empieza que se ahoga, se le cierra el pecho, puede ser un neumotórax, por ejemplo, puede ser la inhalación aguda de un ácido, ¿sí? Puede ser una crisis de broncoespasmo, puede ser un tromboembolismo pulmonar. ¿Estamos? Requisitos de internación con o sin UTI, sin antecedentes previos. De golpe el paciente empieza con una cuestión aguda y no sabe por qué. Eso puede ser que le quede, por ejemplo, auxiliares de escuela, fumigan un viernes. La directora, ahora la señora Vidal, no quiere que se pierda ningún día de clase. No importa, después murieron 2 personas, pero ya no le importa. Las escuelas tienen que estar abiertas. Mandan a todo el personal a limpiar la escuela, fumigaron, abren la puerta, entran y se encuentran con todo el vapor de los piretroides. Hicieron un RATS, un síndrome de la vía aérea, ¿sí? Con broncoespasmo, uno de ellos era asmático, hizo un malo asmático, casi se muere, todo mal. Y después algunos quedaron con una patología crónica. Siempre son prevenibles y saber que en todo lugar hay un mantenimiento correctivo, pero hay un mantenimiento preventivo. ¿Viste cuando vos decís, se me quemó la plancha, el secador de pelo, el lavarropa y el microondas? ¿Viste que a veces te pasa, decís, todo se me quedó todo junto? No, tienen un tiempo de vida. Y eso está calculado, la cantidad de tiempo que dura una lamparita del cañón como la lámpara del techo. Eso es que se... Claro, sí, ¿está? Bueno, ¿qué pasa cuando son crónicas? No es esto brusco, sino que es insidioso, solapado, silente, a través del tiempo. El paciente puede tener, hoy veíamos hasta alteraciones tomográficas, pero con una espirometría normal, ¿sí? Malestar progresivo. Y me siento mal. ¿Y cuándo se siente? ¿Subió la escalera? Sí, pero hoy la subí mejor que ayer. Es bien sugestivo. Síntomas colectivos, porque a muchos trabajadores le pasan lo mismo, ¿sí? Y la clínica se relaciona con la exposición y tienen una clínica crónica. ¿Qué es? Hoy veíamos, por ejemplo, en el asma laboral que los trabajadores están expuestos
a los productos, el proceso de trabajo, y empiezan con dificultad respiratoria. Pero esa dificultad respiratoria no la tienen ni los fines de semana ni en vacaciones. Eso es un asma ocupacional. Esto es así. No hace falta, está escrito en todos lados. No tengo que hacer un trabajo de investigación a ver si ¿cómo se llama? El plástico o el isocianato le trae dificultad, ya se sabe. O el humo de soldadura, ya se sabe. ¿Está? Bien. Entonces, condiciones de trabajo son todas las variables que influyen directo o indirectamente en la vida de un trabajador. Riesgo laboral es la probabilidad que algo ocurra por la cual el trabajador se va a enfermar. Y esto está en relación con la dosis y el tiempo de exposición. Hoy una de las colegas habló de patología por inhalación de metales duros, cromo, cobalto, tungsteno, iridium y cadmio. Y no hay bibliografía en nuestro país, pero en nuestro país no hay bibliografía porque no se tiene en cuenta. Estaño, en realidad hay estañosis, nosotros vemos estañosis en los mineros de Bolivia, cuando sacan el estaño tienen una silicoestañosis, es un metal de depósito. Pero lo que yo les decía específicamente, que el soldador, cuanto más cerca de la soldadura está, más expuesto está. Y va a haber más concentración de partículas y aumento de calor, con lo cual es como si se fumara un paquete de cigarrillo por día cuando suelda. Tanto que no, el cigarrillo, eso también. Porque tiene cadmio, tiene cromo y tiene aumento de temperatura. Lo mismo que tiene el cigarrillo. Cigarrillo, cuando vos ves, es muy interesante ver, que yo eso lo tengo que poner acá, mostrar todas las sustancias químicas que tiene el cigarrillo. Pues nos agarramos la cabeza, no estoy diciendo que hay que fumar, lo que estoy diciendo es que nos agarramos la cabeza por el cigarrillo, pero no lo unimos a, si me acuerdo, esta noche, si no llego muy cansada, les voy a traer el slide de cigarrillos para que vean la cantidad de patología que trae. Perdón, la cantidad de sustancias tóxicas que tiene, que muchas veces son las mismas que tiene en el ambiente de trabajo. Son las mismas, tienen tolueno, ¿sí? Tiene monóxido de carbono, o sea, es lo mismo. ¿Está? Bien. Esto es lo que yo digo, ¿eh? Acá estamos nosotros, cada uno de nosotros trabajando. La doctora en la morgue, los doctores en el hospital, la doctora en la empresa, la doctora en la RT. ¿Qué significa esto? A ver, trabajar en el hospital o a trabajar en un ámbito privado, vos tenés que ver un paciente antes cada 20 minutos, después cada 15 y ahora cada 10. No sé en Rosario, pero en Buenos Aires es así. Cada 10 tenés que evaluar un paciente y dar un diagnóstico y tratamiento. Que el paciente se entere, te entienda la letra y se vaya y se cure en 10 minutos. Eso es un imperativo de la productividad. Nos vamos a poner nosotros como trabajadores de la salud. Sistema jerárquico. Si te llevas bien con el jefe de consultorio externo, fantástico. Pero si están cruzados, olvídate. Duración del trabajo. ¿Cuántas horas trabajo yo en la clínica? ¿Cuántas horas trabajo en el hospital? ¿Y cuántas horas sigo trabajando en mi casa? O viendo, o haciendo una clase, o viendo un caso, o buscando bibliografía. ¿Sí? ¿Sí o no? Se ríe la doctora porque es así. Esto es lo mismo que los docentes. El 96%, una encuesta que hizo la CETERA, de los docentes trabajan 4 horas promedio en su casa para preparar al otro día la clase que tienen que dar a los chicos. Porque no hay espacios, ni espacios de tiempo, ni espacios físicos institucionales para poder trabajar. Salarios, bueno, obvio. Relaciones de trabajo, ¿te llevas bien? ¿No te llevas bien? Expectativas personales, por más que seamos médicos, muchas veces vos estás trabajando en un lugar y te sentís mal, porque no te consideran, no te gusta, haces algo que no te gusta. Bueno, ¿qué expectativa tengo yo como profesional y cómo me devuelve la realidad? ¿Cómo te califican? A ver, estado de salud, datos antropológicos, esto más o menos, pero estado de salud. El médico es muy raro que faltador hay en toda clase social y en toda especialidad. Yo tengo una médica que creo que trabaja dos meses por año. Yo no sé cómo hace, pero tiene una habilidad.
Cuando no se esguinza, se fisura, cuando no se fisura, que le sube, que le baja, bueno, divina. Un encanto, te encanta salir con ella a tomar cerveza, pero no la tengas de compañera, porque lo que él no ve, lo tengo que ver yo, ¿sí o no? Después hablamos de cómo nos llevamos en el trabajo, ¿está? Estado de salud, y eso te genera, digamos, una situación de estrés, de violencia, ¿no? Y hay muchas veces que uno, bueno, me duele la cabeza, o estoy resfriado, o tengo lumbalgia, entonces ya que estoy en el hospital voy a ver al traumatólogo, entonces te atiende un traumatólogo, te tira 2 pastillitas, ¿sí o no? Es así. Che, me salió esto, me pica, como tengo un prurito bárbaro, esperá que voy a pie a dermato a ver qué me dicen. Esperás en dermato, te atienden, te dan una pomada. Somos de lo peor para abajo. ¿Saben por qué? Porque no nos sentimos trabajadores. En el momento que nos sintamos trabajadores de la salud, vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué derechos tengo? ¿Ves que cambio el discurso yo acá? Porque allá me matan a la mañana. Esto, bueno, después lo borramos. No por nada, porque entras a discutir. La mirada del médico del trabajo es otra mirada. ¿Me entendés? Totalmente, porque vos acá estás viendo el riesgo laboral. Entonces allá nos matamos, ¿viste? No tiene sentido. Seguridad e higiene. Bueno, yo esto quería contar. Cuando yo entré al Hospital Muniz, me siento, empiezo a ver pacientes con tuberculosis. Veo que es un consultorio con una puerta, obviamente, y atrás una ventana. Eso era la única circulación. Entonces, o abría la ventana para que circulara el bacilo, o abría la puerta y cada vez que salía todo el mundo aplaudía lo que te había dicho el paciente. Te miraba. Entonces voy a la jefa de personal y le digo, mira, Paula, ellos sabían que yo era médica del trabajo. Le digo, mira, Paula, acá tiene que haber algo que circule, que ventile, porque no hay circulación de aire. Y había casos de tuberculosis. Me pusieron un ventilador de techo. Y me llamaron y me dijeron, doctora, tenemos el gusto. Y yo la miré y viste, los miré a todos y le digo, no puede ser peor. Le digo, el bacilo de Koch, ¿qué saco? Una calecita es esto. El bacilo de Koch da la vuelta, le pongo una sortija. Claro, porque el bacilo da vuelta es peor. Porque da vuelta, entonces te da vuelta y lo volvés a respirar y lo volvés a respirar. Le digo, no, la ventilación es el flujo laminar. Es otra cosa. Bueno, a partir que hubo 2 casos de tuberculosis, compraron el flujo laminar, que no siempre anda, que hay que cambiar los filtros y bueno. Bien, seguridad. Diseño del puesto de trabajo. La silla, estas sillas no están bien. Todos tenemos que tener 90 grados, tanto en los brazos como en las piernas y en los pies, si no, hay mala circulación. Y organización y contenido de las tareas. La organización del trabajo, cómo está organizado, qué organización tenés. A ver, nosotros somos una cátedra y siempre discutimos lo mismo. Yo no puedo atender 20 pacientes a la mañana y a la vez tener 20 alumnos, porque lamentablemente tengo que desvestir a los pacientes adelante de los alumnos o hacerle una pregunta al paciente adelante de los chicos. Los chicos que se embolan, empiezan a hablar, llaman por teléfono, o sea, no. Entonces, bueno, yo ahora estoy jubilada en el hospital, pero yo impuse que el día que tengamos pacientes no tengamos alumnos y el día que tengamos alumnos no tenés pacientes. O por lo menos 1 hora, ¿se entiende? Eso es organización de la tarea. Yo no puedo estar viendo la placa de un paciente y que viene un alumno y dice, pero esto es irreversible. ¿Me entendés? Y esto se ve, porque el alumno de medicina no tiene idea, está en preparación. Ahora, ponete vos como paciente, que venga un pibe y te diga que eso es irreversible, ¿viste? O sea, no hay intimidad, bueno, todo eso. Todo esto incide en nuestra vida. Porque no es que vos te vas del hospital y se acabó. El médico se lleva el laburo a la casa, en la cabeza, ¿sí o no? Tenés, por ejemplo, no hay espacios, no sé, por ahí ustedes lo tienen, de preparatoria, de preparar clases, de discutir. Nosotros tenemos mucho Ateneo porque es cátedra, pero de poder perfeccionarte,
dentro de tu horario de trabajo. Todo eso cuesta. Ni hablar de base de datos para que pueda hacer. Ni hablar. Bien. Y entonces, ¿por qué hay tanta baja diagnóstico? Hay por un montón de causas, pero más o menos para que, en primer lugar, en este momento el 60% de los trabajadores están por fuera del sistema en blanco. El 60% son trabajadores informales. Yo hoy conté una anécdota. En Chile quedaron atrapados 2 mineros, no sé si lo escucharon por la radio o por la televisión. Lo primero que dijeron, le dijimos a la población que se quede tranquilo porque eran 2 bolivianos. Y aparte le hacen la entrevista a uno que era pariente, a un muchacho que era pariente de uno de los trabajadores fallecidos por un derrumbe. Estaban en negro. ¿Y qué es lo que dijo la empresa? Trabajadores bolivianos, mineros, que no sabían qué hacían en el socavón. A ver, es como si a vos te pasa algo en el hospital y te diga el jefe, el director del hospital, ¿y qué hacía la doctora ahí adentro del consultorio? ¿Me explico? O sea, es una cosa ridícula. Entonces, esto juega en contra de los datos. Pero otro problema que tenemos con las enfermedades profesionales es el periodo de latencia. Es decir, ¿qué es el periodo de latencia? Desde la exposición hasta la aparición de la enfermedad pueden pasar 20 años. Un mesotelioma son 40 años de periodo de latencia. Entonces, tampoco lo tenés registrado como una enfermedad profesional, porque PAMI no le pregunta en qué trabajó. Pone cáncer y paro cardiorrespiratorio no traumático gracias a la muerte de esta mujer en un country, Belsunce, porque antes ponías paro cardiorrespiratorio, ahora tenés que poner, no doctora, usted que es forense, no traumático o traumático por una cuestión legal. Falta de conocimiento de la exposición. Si yo no le pregunto al paciente y el paciente no sabe, tráeme las etiquetas. ¿Viste? Hoy a la mañana preguntaban, ¿y cómo sé? ¿Y cómo no sé? ¿Y cómo hago? Bueno, porque ustedes hacen laboral. No, trae las etiquetas. Sácale foto. Viste que nosotros con Vanina sacamos, con la doctora Vanina Martín, nosotros sacamos fotos. Le decimos a los pacientes que filmen el proceso de trabajo y nos lo manden por WhatsApp. Ahora es muy fácil. Viste que el WhatsApp o te hunde o te enaltece. O te morís de amor o cambiás de mujer, como decía un amigo. Entonces, el tema es así. Entonces, que saque la foto, que vea, y vos 2 o 3 fotos como hoy, que vino el médico del trabajo de una cantera del sur a decirme que en el sur no había viento. Yo no sé si te toman de tarada, ¿viste? O, en el sur no hay viento. Es como me digas que el agua de Mar del Plata está todo el año caliente. O en Miramar no hay viento. Digo, a ver, hay algo, claro, que no les interesa. Bien, no hay conocimiento. O tienen otros intereses. Así es, doctor. Falta de conocimiento médico. Nosotros no podemos saber todo. ¿Por qué tenemos que saber todo? La construcción de un diagnóstico es colectiva. Para eso tenemos que juntarnos. ¿Por qué yo tengo que tener toda la responsabilidad de decirle al tipo tal o cual cosa? No. A ver, es muy pesado. Porque nosotros lo hacemos alegremente los diagnósticos. Estamos ya formateados. Tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento, ¿sí o no? Y si no lo haces en el momento, bueno, ¿está? Una historia laboral. A mí me puede llevar 40 minutos, 1 hora. Ustedes van a ser médicos o son médicos del trabajo, tienen que ponerlo en su tiempo de trabajo y en el contenido de la tarea. ¿Cuál es otro problema? Fines de lucro o conocimiento científico. No puede ser que yo cuento una anécdota. Estoy vieja ya, porque en cada párrafo tengo una anécdota. Hepatitis B. Nos dan una charla, VIH, hace tiempo. Nos dan una charla, un médico, una eminencia en VIH, infectólogo, pilas de artículos, de libros, internacional, qué sé yo, y nos dice que después de la pospunción, ¿no es cierto?,
la exposición por un accidente de trabajo, que te pinchás con una aguja, tenés que darte toda la batería de medicamentos, de drogas anti-VIH y 2 dosis de hepatitis B. ¿Sí? ¿Por qué te pinchaste? Bárbaro. Un espectacular. Eso fue a la mañana en el Hospital Muniz, que es un hospital de infectocontagiosa. Voy a la tarde, yo en ese momento era directora de salud del sindicato de docentes, llego y me dice, mira Lili, una maestra, una profesora de una escuela de chicos recuperados de adicciones, embarazada de 4 meses, salió al recreo y uno de los chicos con una aguja pinchó a 2 amigos, se pinchó él y le pinchó la panza a la profesora. Entonces le dieron el cóctel, digamos, postpunción, le dieron la primera dosis de hepatitis B, pero no le quieren dar la segunda, a RT Provincia. Digo, no, la RT Provincia está el doctor fulano de tal que me dio clase hoy a la mañana. Claro. Digo, no, quédate tranquilo, ¿viste cómo soy yo? No, quédate tranquilo, que yo llamo a fulanito. Me dice, pero Capone, a ver, una cosa es lo académico y otra cosa es la RT. ¿Está? Entonces, por eso siempre pongo esto, fines de lucro versus conocimiento científico. Flexibilidad laboral, trabajo ilegal, trabajo familiar infantil, todo esto es causa de subregistro. Y la privatización de riesgos del trabajo, ausencia de políticas de Estado. Nosotros en este momento es un Estado que se retrajo. Eso también es una política. A ver, si hay aumento de muertes, hay aumento de accidentes in itinere, hay aumentos de accidentes de trabajo y no se contabilizan, hay un Estado, bueno, si un Ministerio de Trabajo... Nosotros tomamos idea que no tenemos más Ministerio de Trabajo que Secretaría, ni de Salud. Es algo que creo que los argentinos estamos tan anestesiados. ¿Hayas votado a quién? Pues yo no creo que ningún médico haya votado a quien haya votado, pueda estar contento que su Ministerio de Salud no sea Secretaría y estemos abajo de alguien que no sé quién es, que no tiene idea de lo que es el trabajador, ni idea de lo que es un hospital. Es algo muy fuerte. Bueno. Y aparte, causas de subregistro porque no hay inclusión en la política pública. Esto es un tema que nosotros estamos con mucha fuerza militando, con muchos compañeros, Jorge Cohen es uno de ellos, que queremos que la salud de los trabajadores esté en el Ministerio de Salud, no en el Ministerio de Trabajo. Porque si vos estás en el Ministerio de Trabajo, la concepción es de riesgo. Si yo lo pongo en el Ministerio de Salud, parte de la salud pública es de prevención. Bueno, pero es muy complejo eso. La RT, ¿hay RT que hacen monitoreo? Yo te digo, yo estoy trabajando con los trabajadores del subte. El subte, casualmente recién me llamaron, estamos haciendo la revisación con tomografías a los trabajadores expuestos a amianto del subte, porque cambiaban las pastillas de freno y cambiamos lo que llaman ellos apaga-chispa. El apaga-chispa, cuando hay alta tensión con calor, hay amianto. Pero aparte, el que fue jefe de la Ciudad de Buenos Aires, anterior a Larreta, no tuvo ningún problema, ni él ni sus asesores, de comprar los vagones que en Madrid estaban desechados porque tenían amianto. Nosotros, yo obviamente estoy en el sindicato de subte y recibimos el librito de la especificación donde dice que no se puede usar porque hay amianto. Lo recibimos nosotros, porque ya hubo 2 casos de mesotelioma. Ahora, ¿quién tiene la culpa de eso? Los trabajadores no sabían que tenían amianto. Ahora cuando se descubrieron que tenían amianto, hay un quilombo bárbaro. La empresa es una empresa compartida, es Benito Rollo. Benito Rollo es la segunda fortuna del país. Porque no es que es Juan Pérez de una pyme, ¿se entiende? Esperá. Y la RT, que es la RT Galeno, que en general no trabajan más. Entonces se formó un equipo me contratan a mí, para leer las radiografías de los trabajadores, de los más expuestos, más de 20 años expuestos al amianto. ¿Sí?
Vamos a RT Galeno, en Puerto Madero, que es una exquisitez, es un lugar, ¿viste, Gordi? Lindísimo. El negatoscopio era una lámpara así, un cachito de vidrio así, con un tubo, y el vidrio era amarillo. Decime, no voy a decir la mala palabra, ¿qué podés ver vos de una radiografía con un negatoscopio, con un vidrio así, amarillo? ¿Sí? Cuando empezamos a ver las radiografías, eran ilegibles las radiografías. Eran incompletas, quemadas, blandas, inspiradas, cualquier cosa. ¿Cómo contestó el radiólogo? Porque los médicos damos para todo. Placa de mala calidad, técnica inviable, punto seguido. Se observa nodulillo. Es una técnica inviable. Hermano, ¿no la podés? ¿Cómo la vas a informar? Acá está la abogada. Pero te hacen un agujero así. Pero te juro por mi nieto que... Entonces yo la miraba, la médica de Galeno, que la conozco, que es una divina, que es una médica, bueno, ella trabaja ahí. Me mira y me dice, Lili, no puedo hacer nada. Digo, bueno, ahora vas a hacer. Porque expuestos al amianto, un cancerígeno, no pueden tener esa herramienta. Galeno, dueño de Dupuytren. ¿Se entiende lo que digo? Que es una cuestión política. Más guita tienen, más guita ganan. Hoy lo dije, las ART, el Ministerio de Economía le prohibió a las ART comprarle vaca, porque es tanta la plata que están haciendo, que es la tercera movimiento, tercero o segundo, porque estaba la financiera, la petrolera y la RT. Es la plata que ganan. No, vos estarás llena de guita con tu excelente sueldo, me imagino, te veo chiche bombón, pero ¿se entiende? Entonces, ese es el problema. ¿Las ART qué hacen? Las ART son convidados de piedra. En un sistema que lo implementaron, no son las mutuas españolas ni las mutuas chilenas, es una empresa. ¿Y una empresa qué quiere el empresario? Ganar plata, chicos. Es cuando decimos nosotros que la salud no puede haber un fin comercial. Entonces, la RT no hace los periódicos. Si los hacen de mala calidad. ¿Sí? Acá porque hay un sindicato fuerte que está atrás constantemente peleando y discutiendo, digamos, la calidad de la atención de los trabajadores. Y también hay un Estado, un Ministerio de Salud que no controla, una Secretaría de Salud que no controla, una Secretaría de Trabajo que no controla, y la Superintendencia que no hace nada. Nada. ¿Qué? ¿Pero establecimientos de qué? ¿Conocemos el asbesto nosotros? Todos, ahí digo los ingenieros, todos. ¿Conocemos el asbesto? No sé. Bueno, esa es una pregunta. Y en estos casos, ¿lo reconocieron de forma de televisión? No, ahora estamos en un plan de diagnóstico. Estamos revisando las radiografías que hizo RT Galeno, desechando las radiografías, pero por suerte contrataron al hospital británico, que es de excelencia, no solamente el servicio de imágenes, sino el servicio de neumonología. Obviamente nos pidieron asesoramiento, o sea, acá no importa dónde trabaje, acá lo que tenemos que sacar es el problema. Entonces, esperamos un chiquito. El problema es que hay una exposición, hay trabajadores que decían, no, a mí en la ferretería me traían las planchuelas de amianto y yo las cortaba con la tijera y las ponía porque si no la formación no salía, y si no salía era un despelote para los pasajeros. Porque acá hay otra cuestión, es, digamos, la responsabilidad social que tenemos nosotros como usuarios de lo que sea. Hay un paro, y te digo que se están calentando, porque vos te imaginás que si en la ciudad de Buenos Aires llega a haber un paro por tiempo indeterminado, porque están expuestos a un cancerígeno. A ver, con la mano del corazón, ¿vos irías a laburar a un lugar donde sabés que hay un cancerígeno? Porque eso es lo que hay que pensar, que los trabajadores hace 20 años que están expuestos y ahora saben que están expuestos y tienen que seguir trabajando. Ahora, no podés hacer un paro por tiempo indeterminado. ¿Me entendés? Porque dejás
qué sé yo, 4 millones de personas sin movilidad. Te incendian el subte. La gente baja y le pega al conductor. ¿Se entiende? Como estamos en la ley de la selva, entonces no tenemos responsabilidad social. Entonces, digo, esto es complicado. Pero vamos a volver a esto porque si no nos vamos. A ver, otras causas de subregistro. El periodo de latencia. Desde la exposición hasta la aparición de síntomas o de enfermedad puede pasar 10 años, 20 años, 40. Un mesotelioma puede tener 40 años de periodo de latencia. Años de antigüedad en el trabajo. ¿Sí? Hay sustancias químicas que apenas estás expuesto pueden traerte problemas. El asma ocupacional, ¿no es cierto? O el EPOC, no es que inspirás y te da el asma. Por ahí estás 6, 7 años sensibilizándote a lo que vas respirando y después aparece el cuadro. Horas extras, tiempo de exposición, y esto es un tema que lo hablábamos hoy a la mañana. A ver, el registro de agentes de riesgo, el RAL, es el riesgo que el empleador denuncia a la RT, ¿no es cierto?, para que el día de mañana, si ese trabajador está enfermo, sea considerada su enfermedad profesional. ¿Vamos bien? Ahora, ¿quién hace el registro? ¿El empleador, el de higiene y seguridad, o tienen que hacerlo todos juntos con los trabajadores? Porque yo tengo pacientes que están expuestos al amianto, tienen placas pleurales y está al lado del horno, pero su puesto de trabajo no es la prensa, no el horno. Entonces nosotros, acá está la doctora Rita Zubriger, la doctora Gabriela Manomeles y la doctora Rosa Benítez, son viejas amigas médicas, neumonólogas que hacen ocupacional. Y nosotros tenemos casos de pacientes con mesotelioma que su trabajo no era con amianto, pero estaba al lado del amianto. O tienen una silicosis porque pulen una herramienta con una moladora con piedra de esmeril y su puesto de trabajo no es la moladora. La moladora es algo circunstancial, no es un puesto de trabajo. Es una herramienta que se usa. Ahora, ¿cuál sería ese tema? Si yo tengo una exposición directa, es enfermedad profesional, pero es indirecta no, porque no sabe, no contesta, no existe en el registro de riesgo. Por eso yo digo que la evaluación del registro de agentes de riesgo tiene que ser participativa con los trabajadores. ¿Sí? El propio trabajador tiene que decir qué riesgo tiene en su puesto de trabajo. Y la RT, buche de tachuela, diría mi viejo, y a otra cosa mariposa. Y él tiene que cobrarle la cuota de prima al empleador para que el día de mañana, si ese trabajador se enferma, él pueda responder, porque aparte hay un fondo de garantía, o sea que hay dinero, lo que no hay es voluntad. Entonces el trabajador está cubierto, pero aparte fíjense los términos, cubierto, siniestro, evento. Es un auto, no una persona. Estamos hablando como, es una ley de seguro, no una ley de prevención. Fíjense los términos que estamos acostumbrados. Historia laboral, esto a nosotros nos da, y tiempo libre. Cuento esto y seguimos. Un paciente de la doctora Liliana Castro Zorrilla, que es nuestra inmunóloga, un gerente de una multinacional, un tipo bien, como me dijeron, contador, que tenía una neumonitis por hipersensibilidad. Entonces me la mandaron a mí para que nosotros hiciéramos la anamnesis. Me trae todo, sí, era una neumonitis por hipersensibilidad, pero no crónica, no tenía signos radiológicos de cronicidad, vidrio esmerilado, es decir, que había un proceso de inflamación. Me cuenta, como es su lugar de trabajo, no nos parecía, era un lugar muy amplio, con un escritorio y demás, y le digo, ¿qué hace usted en el tiempo libre? No importa, pero cuénteme. Dice, no, yo soy mago. Es mago. ¿Y qué hace? ¿Cómo la magia? Dice, no, yo hace muchos años. Le digo, ¿y qué usa para la magia? Paloma. O sea que él estaba expuesto, tenía un palomar en la casa de la madre. ¿Se entiende? Entonces tenía una neumonitis por hipersensibilidad por la pluma y la deyección de paloma. Esto pasa con los aires acondicionados, etcétera, etcétera. Por eso hay que ser muy cuidadoso en la anamnesis. ¿Por dónde empezar? Historia laboral desde el primer trabajo hasta el actual.
Nosotros con las doctoras lo que hacemos es, ¿a qué edad empezó a trabajar? ¿Cuánto tiempo trabajó? ¿Cuántas horas usaba ese día? ¿Usaba horas extras? ¿Usaba elementos de protección? ¿Estuvo enfermo en ese trabajo? ¿Cómo cambió de trabajo? Descripción del puesto de trabajo, fuente de riesgo laboral, máquinas, higiene. Yo pregunto, ¿usted se lleva la ropa a su casa? Sí, sí, mi mujer la lava. Como una vez yo vi una paciente que nos derivaron del sur, que tenía placas pleurales. Y viene Pablo y me dice, Lili, mira, no le encuentro nada, es enfermera, vive en el sur. Me la mandaron a mí porque tiene placas pleurales y estaba con un poco de asma. Y entonces le digo, ay, ¿qué hace en el sur? Y no, mi marido trabajaba en Aluar, Chan. Y entonces yo lo que hago, lo seguía a mi marido, ¿vio? Le digo, y sí, hay pocos hombres, hay más mujeres que hombres, no lo pierdas, los jorobados. Yo le digo, ¿estás en Aluar, que vivís en Madryn? Sí, sí, en un pueblito cerca de Madryn. ¿Y tu marido qué hace? No, mi marido es foguista. A placer así, marido es foguista. Digo, ¿y la ropa? Ah, sí, la trae. Pero no, la ropa de él no, porque como recién nos mudamos, y yo soy enfermera y todavía no me conocen, le digo que traiga toda la ropa de todo el grupo. Entonces, pero quédese tranquila, que yo antes de ponerlo en el lavarropa, sacudo bien la ropa y después la pongo en el lavarropa. Le digo, ¿vos ves alguna pelucita? Sí, lleno de pelucitas. O sea, expuesto a amianto, como foguista, Aluar es terrible, es mentira, bueno, vos sos del sur, lo sabés, bueno, vos también. Y la ropa no queda, ojo, en el subte, ahora, en una reunión, digo, ¿dónde está yo sabía, digo, ¿ustedes no se quedan con la ropa de los trabajadores puesto a amianto? 2019, pues si vos me decís 2003, 2019, recién ahora los trabajadores dejan su ropa para que lo lave el empleador, porque se llevan el amianto a la casa y nosotros hemos visto, y en Estados Unidos está descrito, niños con mesotelioma, mujeres con mesotelioma, ¿está? Entonces esto tiene que ver. El carácter colectivo de las enfermedades, hay que ponerlo y hay que pensarlo. ¿Hay alguno que está, vos te sentís, y hay algún otro que se sienta mal? ¿Hay algún otro que tose? Porque el asma puede ser que se te cierre el pecho o tener una tos seca. ¿Hay algunos que están resfriados siempre? Carácter colectivo. Y la historia ambiental. Bien, entonces, cuando hablamos de epidemiología laboral, decimos que estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a una población. En este caso, en particular, de los que tienen cuestiones, digamos, comunes, por eso hablamos de vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? Para poder intervenir, para prevenirlas e incluso eliminarlas. Precaución. Yo no tengo que probar más que el amianto trae cáncer. Ya sabemos que trae cáncer. Entonces el Estado no tiene que invertir cuántos cánceres. Es como el glifosato. Basta de contar muertos, basta de contar lo que está haciendo el glifosato. Dedíquense a generar políticas de las economías regionales para que la gente no fumigue más y poder incentivar otro cultivo que no sea la soja. Es una cuestión de definición política. Lo están haciendo en un montón de pueblos. En Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, prohibieron la fumigación y prohibieron el monocultivo. Y la municipalidad está dando dinero para que los agricultores hagan agricultura ecológica. Se puede, me cuesta un poco decirlo, pero lo digo igual. Se puede, chicos. ¿Está claro? Es factible, es probable. No puede ser que la soja sea la única cuestión. Monocultivo, que aparte los insecticidas y todo, cada vez ponen más cantidad porque la planta se hace resistente. Esto es como los antibióticos, ¿viste? Antes dar amoxicilina era wow, cuando yo me recibí. Ahora ni el amoxiclavulánico te cura, ¿sí o no? Porque hay tanta mala utilización y sobreutilización que obviamente hay una resistencia. ¿Bien? Entonces esto se llama concepto de precaución. Ya se sabe, ya está. Hagamos algo para prevenir. Bien. Amianto. Esto está, acá ustedes tienen una doctora, que es la doctora Rita Zubriger,
que es especialista en amianto. Es una de las colegas que más sabe de amianto nacional e internacional. Así que tienen esta ventaja. Y acá hay un montón de fotos. Nosotros en la sección de patología ocupacional respiratoria aportamos todos cosas, ¿no? Y todas nuestras clases son de todos. Es como si tuviéramos una videoteca, ¿eh? Entonces, ay, che, mirá, tengo esta foto, mirá, tengo esto, ¿eh? Y esto es importante. Miren dónde está el amianto. Exposición laboral ocupacional, construcción y demoliciones, industria naval, textil, fibrocemento, ferrocarriles. Miren, en un montón de lugares hay amianto, ¿eh? Y estos son algunos, ¿sí? Acá, son fotos que sacó la doctora y que saqué yo de Asindar, ¿eh? Caños unidos con pasta de amianto. ¿Esto cuánto hace? 7 años, 8 años. Claro. Acá, todo esto está cubierto de amianto. Esto es de una fábrica, ¿eh? Acá es amianto. Cinta de amianto, esto es de ferrocarril. Guantes de amianto, todo lo que tiene calor tiene amianto. El amianto es como en el amor, ¿viste? Donde hubo amor, cenizas quedan, donde hay calor hay amianto. Recuerden siempre eso. Sí. Esto es un trabajo que yo lo pongo siempre, no sé ver. A ver, apagá un cachito para ver. No, esto tengo que cambiar el color de la letra. Gracias a este trabajo que hizo el doctor Eduardo Rodríguez, que está en el Ministerio de Salud, en el 2003 se prohibió el amianto en nuestro país. Cualquier tipo de amianto. Y sin embargo, porque este trabajo demostró que los declarados, Argentina prohíbe el asbesto 2003. Gracias a este trabajo donde él demuestra, ¿no es cierto?, que hay empresas y actividades que se utilizaba amianto. Esto después les queda, ¿eh? Bien. El amianto es cancerígeno y el talco industrial tiene amianto. Y esto es que hoy también lo vimos, es algo muy interesante, después lo volvemos a ver, ¿eh? Que es la relación que hay, el tiempo de exposición con la cantidad de fibras, que lo hizo Joan Tarrés, un trabajo en Barcelona muy interesante, a través del tiempo obviamente, hizo un trabajo epidemiológico. La asbestosis, fíjense que las placas pleurales no necesitan mucho tiempo, ni mucho tiempo de exposición, ni mucha dosis, ni mucha cantidad de fibras para hacer placas pleurales. Sí, mucha cantidad de fibras la asbestosis, el mesotelioma y el cáncer de pulmón tienen mucho periodo de latencia. Neumonitis por hipersensibilidad. Esto es un approach, ¿eh? Estamos hablando así a vuelo de pájaro. Después, ahora vamos a hablar de algoritmo y mañana ya hablamos de las enfermedades. Neumonitis por hipersensibilidad. No puede ser que en nuestro país no haya neumonitis por hipersensibilidad diagnosticada. Y no hay. Porque yo me fijé, busqué y recontrabusqué. En los datos que dio la superintendencia, no hay. O se diagnostica, no sé ustedes, ¿ven neumonitis por hipersensibilidad? ¿Eh? No se diagnostican. Vos eras de Cargill, ¿no? Bueno, yo estuve en Pergamino una vez y di una charla de neumonitis por hipersensibilidad. Entonces le digo, pero si tienen a Cargill acá, no puede ser que no tengan neumonitis por hipersensibilidad. Pelan pollo, están con las deyecciones del pollo. No hay. Como siempre, después te invitan a cenar, era el colegio médico, gente muy macanuda, qué sé yo. Y uno se levanta y me dice, mire doctora, nosotros vemos, pasa que no los podemos decir. Eso es hace años, ¿eh? ¿Qué es la neumonitis por hipersensibilidad? Por eso hoy veíamos que las partículas, lo que decía una colega, hoy hablando de POC, la doctora Raquel Pendito, cordobesa, decía que es la misma partícula del asma, neumonitis por hipersensibilidad o EPOC. Es lo mismo. Todo depende dónde caiga. Entra el antígeno, ponele un hongo o la pluma del pelo del pollo, hace una reacción y tiene una respuesta normal porque el pulmón reacciona bien. Ahora, si hay alguna cuestión genética de predisposición o mucha carga, ese alvéolo se inflama y hace una alveolitis.
que es el vidrio esmerilado que vemos. Vidrio esmerilado que vemos. Y además hace granulomas inflamatorios con una progresión que lleva a la fibrosis. En el pulmón es como la piel. Toda la lesión que ocurre en el pulmón se fibrosa, se cicatriza. Y si tenés un aqueloide, vas a tener una fibrosis de pulmón. Si no tenés un aqueloide, vas a tener una línea, una imagen reticular o nodular. ¿Se entiende? Ahora, pero aparte de esto, no solamente se inflama el alvéolo, sino también se inflama los bronquios. Y entonces te da la bronquiolitis. Eso es la neumonitis por hipersensibilidad. Me miran así, mañana lo vemos bien. Es una enfermedad que no solamente tiene el intersticio comprometido, tiene el alvéolo comprometido y la vía aérea comprometida. Por eso hay atrapamiento aéreo. Después lo vemos bien, no se asusten. ¿Está? Bien, esto es... Miren toda la cantidad de enfermedad, de pulmón de garjero, pulmón de trabajadores de plástico. Hay tantos pulmones como antígenos se inhala. Lavadores de queso, cuidadora de paloma. Yo tuve una trabajadora sexual que tuvo una neumonitis por hipersensibilidad porque cerca de Constitución trabajaba para un hotel transitorio que le hacían lavar el jacuzzi. Entonces cada vez que sacaba, no se asusten si tienen jacuzzi, esta mujer es porque estaba muy expuesta y bueno, se nota que el agua era media, ¿no? Bueno, después mañana vamos a hablar. Sílice, es la otra gran, entonces hablamos de asbestosis, de neumonitis por hipersensibilidad y ahora hablamos del sílice. Miren todo donde está. Hoy Raquel nos contaba, los odontólogos, los protecistas, y yo agrego, las cosmiatras que hacen el famoso peeling con esas cremas, ¿cómo se llama? Las que te... exfoliantes. Todo lo que tiene abrasivo tiene sílice. No que te lo pongan a vos cada 6 meses, sino que lo formules. Caucho, cerámica, pulido, todo lo que es pulido, orfebre, cerámica, piedra. Hoy vemos el caso, ¿quién lo mostró? Norma Naval, una silicosis muy complicada, un triturador de piedra. ¿Qué decían los neumonólogos clínicos? Yo nunca me imaginé que había trituradores de piedra. Ahora, nosotros somos médicos del trabajo, no podemos mirar para otro lado. Si vos trabajás en una cantera, hermano, a ver, o no trabajás, o si trabajás tenés que diagnosticar, porque el no diagnóstico genera que esa gente no solo se enferme, sino que no quede registrado en el porcentaje y por lo tanto no es un problema. El empleador y la RT, cuanto menos se diagnostica, mejor. Uno paga menos prima y el otro gasta menos plata. Esto es una cuestión económica, con lo cual es el médico que queda ahí en el sanguchito. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Exposición, excavaciones, perforaciones, pulido, arenado, mecánico dental, cremas evasivas. Yo era de la época del Puloil, ¿sí? Ahora está el SIF, claro. El SIF no hay problema. El problema es quién formula el SIF, porque dentro del SIF, si vos lo tocas, es áspero. Esa aspereza es sílice. El sílice raspa. O sea, nada es magia, ¿eh? Bien. Bien. Entonces, ¿por qué es posible el diagnóstico? El tema era, ustedes no estuvieron en coro. ¿Es posible el diagnóstico precoz en las neumoconiosis? Entonces ¿por qué es posible el diagnóstico? Porque la causa de la patología laboral es conocida, es visible y es medible. Por eso es prevenible. Yo cuando hago un trabajo epidemiológico ya sé que todos ellos están expuestos al riesgo. ¿Qué importancia tiene el examen periódico? Que todo ese pool de trabajadores están expuestos a sílice. Por lo tanto, tú como médico del trabajo, trabaje en una RT o no, cuando leo las radiografías, estamos hablando del módulo respiratorio, cuando leo, tengo que buscar nódulo y retículo. Es así. Y si saco una espirometría, tengo que ver la capacidad vital y el aire expirado en el primer segundo. No le voy a sacar una audiometría, porque ojo, ¿qué pasa?
Le sacan sangre para hemograma, pero no le sacan una espirometría, no le piden una... Ni el hemograma están todos sanos, a no ser que tenga una insuficiencia respiratoria crónica, que ya esté con policitemia y todo eso, pero si no, tan bárbaro. ¿Se entiende? Entonces, es absolutamente tangible, tocable y medible. Está ligado con la tarea y preguntarle al paciente. Muchas veces los trabajadores no saben a qué están expuestos, pero muchas veces describiendo la tarea vos te das cuenta que está expuesto. No, dale. Hay varios, pero decime. Porque recuerdo hace mucho en una empresa de pintura, manejaban un tipo de silicio donde las partículas eran supuestas, no me acuerdo el nombre, pero eran No importa. más grandes. Sí. No provocaban, digamos. Como arena. Entonces no provocaban, no eran tipo de partículas esas, no se clavaban. No eran, a ver, no entraba, la partícula para entrar tiene que tener menos de 0,5 milímetros. Al ser mayor se comportan como partícula respirable, entra y sale o queda en el tos, con la tos. Pero no si usás la pintura, pero el que fabrica la pintura no va a tener bolsas de arena grande, le viene de todo. Entonces es eso, el que formula la pintura. Y también los de control de calidad, que siempre nos olvidamos. Control de calidad y mantenimiento son los que están siempre expuestos a todo. Bueno, la normativa incluye los agentes de riesgo. Por lo menos nosotros tenemos una colega amiga que siempre nos habla y yo a veces me peleo, pero tiene razón. Hay una ley, que nos guste o no nos guste, tienen todos los factores de riesgo. Aunque sea, manejémonos con eso, que las RT van a aceptarlo, pero ni eso pasa. Ética y legalmente empleadores y profesionales de la salud, de higiene y seguridad deben conocer qué es lo que enferman a los trabajadores. Esto es algo legal y ético. ¿Sí? Bien. ¿Están muy cansados? Lamentablemente tengo que seguir. Pregunto para ser democrática, pero no soy. Interrogatorio ocupacional. Bien. Bien, esto ya sabemos. Enfermedades del aparato respiratorio. Esto fue en el 2000, no te quiero mentir, 2010, 2011. No está más esto así. Estos son datos de la superintendencia, no están más desagregados. Están como se los mostré yo con los gráficos. Esto era mejor. Y fíjense, sector de actividad, enfermedad del sistema respiratorio. En la agricultura, ese año diagnosticaron y aceptó el sistema de... ¿Me siguen? Son datos de enfermedad profesional de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Solamente vieron 8. No, espera que yo tengo 8 casos, 8 personas. Claro. 5 mineros. 110 manufactura. Electricidad 3, construcción 6, comunicación 26, transporte 141 y servicio social 2.592. Cuando yo dije, la pelota, 2.592 servicio social son la policía, servicio social. Los maestros tienen disfonía y ese año los sindicatos definimos denunciar todas las disfonías de los docentes. Acá está. Es la segunda causa, en respiratorio, cuerdas vocales. Las metieron ahí. Pero era, después de la hipoacusia, que es bizantina, que la hipoacusia es laboral, trauma acústico, venían las enfermedades respiratorias. Cuando yo me enteré dije, fantástico. Cuando vine a ver dije, mira, eran las disfonías. Entonces, fíjate vos que después venía... ¿cómo es? Claro, que es movimiento repetitivo. El tercer causa después, bueno, una lágrima. A ver, es una lágrima, chicos. Nuestro sistema de riesgo de trabajo no sirve. No sirve, es una lágrima. Ahora que no está Pendito lo puedo decir, así no se enoja. No sirve, es una lágrima.
el trabajador, la RT lo expulsa, por más que el médico quiera ayudarlo, en una semana tiene que tener todas las radiografías, la tomografía y un informe médico legal. Acá no, porque ustedes no adhirieron, pero en el resto del país, en un mes, en una semana, tiene que tener todo eso para ir a la comisión médica. Y la comisión médica lo expulsa, porque siempre le falta algo. Claro, y el abogado de la comisión médica lo pone la comisión médica. Ponemos el zorro adentro del gallinero. Pero también es cierto lo que dice la doctora Pendito, y tiene toda la razón, que ese trabajador puede hacerle juicio. Entonces le hace juicio a la RT. Mucho juicio a la RT. Ahora, en una situación como está el país, al primero que van a echar es al problemático. Fíjate hoy que mostraron un caso de asma ocupacional, que el tipo denunció, la RT no lo reconoció, lo recalificaron y lo echaron. Esa es la realidad. Si vos tenés que sacar personal, sacás el enfermo. O sea, que es muy perverso el sistema. ¿Está? Bueno, seguimos. Causa de subregistro, ya esto lo vimos, lo evité. Bueno, ¿qué es la enfermedad profesional? Y esto es una engaña pichanga. Nosotros en realidad, como médicos del trabajo, no podemos hablar de enfermedad profesional, nada más. Tiene que ser enfermedades laborales relacionadas con el trabajo. Eso es como dice la OIT, es mucho más amplio. Enfermedad profesional. Nuestra ley de riesgo del trabajo, el trabajador es del cuello para abajo. No hay trastorno psíquico, no hay nada, en la cabeza no te pasa nada, a no ser que estés con mercurio y estés un poco pirado, o algún solvente que te actuó en el cerebro y demás. Por el resto no, un acoso laboral. Ahora con esta nueva recomendación y convenio que hizo la OIT, algo de violencia laboral vamos a tener que pensar en este país para incluirla en la ley de riesgo del trabajo. ¿Cuál es el problema? Ya sabemos que es crónica, es prevenible, pero la sintomatología es inespecífica, es lo que hoy decía claramente Raquel, la otra colega. Es la tos, puede ser tromboembolismo, sí o no, tuberculosis, irritación bronquial, un EPOC, un asma, cáncer de pulmón, qué sé yo. La tos es inespecífica, el dolor es inespecífico, es subjetivo. O sea, que la clínica de la enfermedad profesional es inespecífica. Y ese es un problema. Bien, esto ya lo saben, esto lo saben, y acá dejo. Esto igual después le queda, ustedes lo miran, hacen todo lo que tienen ganas de hacer. Y vamos a esto. Bien, ¿alguna pregunta? Yo porque como algunos se están durmiendo, me da pena que se duerman. Bien, ¿saben por qué pongo esto? Apaga la luz, apaga la luz. Porque es claro y evidente que tenemos 3 radiografías con borde cardíaco esfumado, los 3. ¿Cómo dijiste? Borrado, no, perfecto, está bárbaro. Cisura disminuida. Y esto, como decía el compañero, acá cisuritis. Y tiene como una disminución de los espacios intercostales y una disminución de los lóbulos inferiores. ¿Y por qué ponemos esto? Y a mí me encanta esto, hace años, y siempre pongo lo mismo, porque es por amiodarona, neumonitis intersticial usual y amianto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le pregunto al paciente? Esa es la diferencia, porque las 3 van a ser fibrosis, con diferentes tipos de evolución, pero los 3, estos 2 se murieron, este hombre no, pero los 2 se murieron. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pasos diagnósticos, historia laboral, todo lo que vimos, descripción del puesto de trabajo, con qué preguntarle al paciente. ¿Está? Todo esto ya lo saben y ahora entramos al diagnóstico por imagen. Perdón, las otras 3 son intersticiopatías. Todas son intersticiopatías. Intersticiopatía es engrosamiento del intersticio. Todos van a tener capacidad vital disminuida, trastorno en la difusión del monóxido de carbono
Hipoxemia en el ejercicio, el test de la marcha, todos van a tener una caída. El DLCO es la difusión de monóxido. Sí, sí, lo pedimos y lo hacemos, es caro. Acá tienen problemas en Santa Fe, ¿no? Acá lo hace el doctor Austeri en el Ah, usted, pero privado. Sí, sí, en la ¿Público? Pero el público, por ejemplo, conseguimos con el ICR que nos hace. Porque un paciente de hoy, que es un paciente público que presentamos, hay doctoras que agarran y nos lo hacen. Ah. El ICR nos lo hace. Sí. Ah, sí, nosotros usamos mucho el DLCO. Ah, nosotros usamos ¿Quién lo mucho. paga cuando lo manda? Lo paga, no sé qué arreglo hacen acá los chicos del hospital, pero sí, a veces no. No sé cómo. Bueno, caso de silicosis, minero, año 95. Perdón. Miren los gránulos, estos son nódulos. Estamos hablando, ¿qué imágenes voy a ver yo en la radiografía y en la tomografía? ¿Ven los nódulos? Es importante ver los nódulos en los cuadrantes, por fuera de las costillas, y fíjense que estos nódulos tienen como un poquito más de densidad que las costillas. Eso es característico de la silicosis. Miren, como picado de viruela. Acá tiene esto y esto porque hizo una silicotuberculosis. Esto es característico, arancibia. Este paciente falleció. Cáscara de huevo, ganglio en cáscara de huevo. Hoy el paciente de la normita naval era impresionante, muy buena imagen, cáscara, se veía bien la cáscara de huevo. ¿Cuáles son las enfermedades que dan calcificación ganglionar? TBC, la histoplasmosis y la silicosis. Y en algunos casos la sarcoidosis. Bien. Miren, este paciente con enfisema, este es un paciente que falleció, pero porque se fue a pescar y se le dio vuelta el bote, pobre, pero no, nada que ver con lo laboral. Pero era un paciente, que pobre, macanudísimo, que tenía un EPOC. Y antes pedir una tomografía, no había tomógrafo en el hospital, te estoy hablando de bastante tiempo atrás. Y bueno, le pedí una tomografía y le encuentro Le digo, pero Juan, ¿pero esto qué es? Tanta calcificación de las adenopatías. Y él de chico tenía una fábrica de Puloy, la abuela, enfrente de la casa y lo llevaba para fraccionar en las bolsas grandes, bolsas chiquitas Puloy. Así que lo que tenía no era por su EPOC, sino que en realidad tenía que ver con el Puloy tiene sílice para los jóvenes. Bien, y la silicosis complicada. Esto es impresionante como se ve. Engrosamientos pleurales. Entonces vimos nodulillos, ¿sí? Ganglios en cáscara de huevo, ¿sí? ¿Me siguen? Silicosis complicada con las dos imágenes en los lóbulos superiores y engrosamientos pleurales, ¿sí? Engrosamientos pleurales. Placas pleurales calcificadas. Miren esto. Acá hay otra placa, acá hay otra placa. Este hombre, yo atendía a unos obreros que habían trabajado en Eternit, en La Matanza, en González Catán. Y se encontraban todos los jubilados y se encontraban con el jefe de mantenimiento de la fábrica. Yo siempre lo cuento. Dice, fábrica de tanques. Claro, Eternit, que ahora no hacen más y tienes todo el fibrocemento en grandes montañas. Digo, fábrica de fibrocemento, porque a lo mejor hay algunos jóvenes que no saben. Fibrocemento. Grandes montañas, vos vas a La Matanza de fibrocemento que pulula, obviamente, por todo el ambiente. Entonces encontraron, no, estamos yendo a un hospital que nos vieron porque parece que por el fibrocemento tenemos problemas. Ah, bueno, yo voy a ir, total me siento bien, pobre. Vino, mira, esto lo verás la placa, era el jefe de mantenimiento de Eternit. Placas pleurales costales, ¿las ven? ¿Sí? ¿Las ven acá? Placas pleurales costales, placas diafragmáticas, ¿ven acá? Después, cuando ustedes se lleven esto, lo van a ver. Y acá se ve una placa pleural calcificada. Igual el paciente está bárbaro, no tuvo problema. Pericárdica, ¿sí? Placas pleurales costales,
engrosamientos pleurales calcificados diafragmáticos. Acá tenemos las costales, pericárdicas, diafragmáticas, ¿sí? ¿Las ven todas? ¿Las ven o no? Bien. Y acá se ven la placa pleural, miren, hoy, como decía Vanina Martín, la otra colega, placa pleural en rueda dentada. Cuando nosotros vemos esta imagen en rueda dentada, bilateral y demás, hay exposicionamiento. Y este paciente tiene que ser controlado desde otro lugar. Como médico del trabajo no podemos mirar para otro lado porque es un cancerígeno. Y muchas veces pueden tener fibrosis y otras veces no. Y se calcula en este momento, hay como un consenso, que las placas pleurales sin fibrosis pueden ser pródromo de mesotelioma. Antiguamente, cuando nosotros decíamos el paciente tiene placas pleurales, nos quedábamos tranquilos. Decíamos, bueno, es un índice de exposición. Hoy en día ya se sabe que pueden ser pródromo de mesotelioma. ¿Podemos hacer algo? Nada. Simplemente controlar y estar atento, que si hay un incipiente mesotelioma, hacer lo que hay que hacer. Igual es un tumor gravísimo, ¿no? Y la famosa telectasia redonda, que hoy este paciente es un paciente que tenemos con Bani, placas pleurales, ¿las ven, no? Las placas. Y esto, el signo del caracol, que ojo, que hay que saber muy bien la exposición. Porque si vos vas a un ateneo neumonológico con esta placa, lo primero que van a hacer es una biopsia. ¿Y qué van a encontrar? Pleuritis crónica inespecífica. Si es una irritación de la pleura. El amianto ama la pleura. Ama la pleura. Siempre va a tener un impacto. O por contigüidad, por vía sanguínea linfática o por vía canalicular. Entonces el amianto ama la pleura. Entonces esto no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, nada. ¿Cómo? Acá ves en la ventana mediastinal. Placas pleurales, y acá tenés la telectasia redonda. Bien, fibrosis. Mirando dónde está la cisura, ¿la ven? El pulmón que está desflecado, como dijo la doctora, achicamiento de los lóbulos inferiores. ¿Cuál es la característica de estas enfermedades? Comienzo insidioso, disnea, primero en ejercicio. Es muy característico que venga al trabajo y dice, yo antes jugaba al fútbol, ahora no puedo jugar más. Antes iba a la plaza y corría con mi nieto, ahora no puedo. Eso es como si le hicieras un test de la marcha sin medirle el oxígeno. Vas a tener diferentes patrones, reticular, ahora lo vamos a ver. La difusión disminuida, como veíamos así, hipoxemia. Células inflamatorias, fibrosis, todos comienzan con alveolitis y siguen con un proceso de reparación de fibrosis. Esto es la fibrosis intersticial laboral, porque hay otras fibrosis que no empiezan con inflamación. La neumonitis intersticial usual directamente va a la fibrosis. ¿Qué vamos a encontrar en el lavado broncoalveolar? El lavado broncoalveolar, les estoy nombrando, ya vimos, diagnóstico por imágenes, sí o no. Diagnóstico funcional, las imágenes son características, la funcional y la clínica no. ¿Qué vamos a encontrar en lavado broncoalveolar? Porque muchas veces pedimos lavado broncoalveolar. Yo no sé si acá se hace. Fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar. Bien. El lavado broncoalveolar, apenas se hace la fibrobroncoscopía, si tienen que tener ciertos componentes celulares del lavado broncoalveolar, porque si tiene menos de 150.000 o menos de 100.000 células, no lo lean porque no sirve. Lo mismo ocurre con el recuento diferencial, que ahora lo vamos a ver mejor. A ver, ¿qué vamos a encontrar? Macrófagos. Del 85 al 90% de esta cantidad de células por mililitro del lavado broncoalveolar tienen que ser macrófagos. Si hay más, puede ser que sea, estos son linfocitos, estoy leyendo mal. Me parecía, dije bien, linfocitos. ¿Cuáles son las enfermedades que dan linfocitosis en el lavado broncoalveolar? De a uno.
enfermedades linfoproliferativas, las neumonitis por hipersensibilidad, la silicosis, la tuberculosis, ¿sí? Y la sarcoidosis. Dan linfocitis en el lavado broncoalveolar. Esto todo gentileza de la doctora Castro Zorrilla. Polimorfos nucleares. Todos estos son pacientes nuestros que ella le ha sacado foto y lo hemos... No puede haber de 1 o 2%. Acá está, los eosinófilos. ¿Qué lo vamos a encontrar en eosinofilia? En el asma, ¿sí? En hiperreactividad mediada por IgE, hiperreactividad. Las eosinofilias, las vamos a encontrar, ¿tá? Que se ven. Y estas son las famosas células bronquiales, que si hay más de 5%, no es lavado broncoalveolar, es lavado bronquial, con lo cual estamos leyendo mal, porque lo que han sacado no sirve. ¿Está? Bien. ¿Y qué vemos? Asbesto. Todo esto son de pacientes. Todas estas son fotos de pacientes nuestros que la doctora Castro Zorrilla, nuestra inmunóloga, tuvo la gentileza de darnos. Estos son los famosos cuerpos de amianto. Esto que ven acá como rosarios son los macrófagos que se cuelgan de la fibra para destruirlos. Lo que pasa es que al ser mineral, gana el amianto. Silicosis, cuerpos birrefringentes. Es arena en el fondo del pulmón, en el pulmón profundo. Son índices de exposición. Los cocainómanos pueden tener esto porque muelen vidrio y talco, ¿no es cierto?, para inhalar la cocaína. Cuanto más impureza tiene, más barata es. El paco, cuando raspan el paco, inhalan el paco, ¿saben lo que es el paco? Se encuentra cuerpos birrefringentes. Lavado broncoalveolar, antracosis. Antracosis. El carbón no da fibrosis. Es una antracosis, no es fibrosis. Tenemos los macrófagos, esto se da mucho en el tabaquista, que vemos la antracosis. Granulomas silicóticos, esto lo que hacemos nosotros es pasarlo por una lámpara de hendidura y nos da la birrefringencia. ¿Vieron cuando uno está en la playa que te molesta los ojos la arena? Bueno, ese brillo que te molesta es lo que vemos nosotros cuando lo pasamos, ya sea tejido o lavado broncoalveolar, por la lámpara de hendidura. Bien, esto es lo que se ve, los corpúsculos birrefringentes. Bueno. Sí, de acá atrás. Que tiene cara de sueño, pobre. Femenino, 56 años de edad, motivo de consulta, tos seca, disnea, medianos esfuerzos, sin antecedentes previos, 1 año de evolución. Antecedentes familiares no refiere, casada, 3 hijos sin complicaciones, antecedentes laborales amargas. ¿Qué habrá querido poner sin complicaciones? 3 hijos sin complicaciones. En el parto, ahora que lo leo digo, ¿qué quise poner? Bueno. Sano, sin complicaciones, no. Cosa de vieja, dice. Apaga la luz, apaga la luz. Bueno, ¿ven algo? ¿Qué ven? Eso, nodulito. Prende la luz. La doctora. Apaga la luz, te voy a tener así, Bueno, muy tenue es esto, Acá, muy poquito, es una tomografía mala de hace, Prende la luz. Doctora. Qué boba. Pensé que estoy cansada ya.
Bien, doctora. ¿Tiene antecedentes de exposición laboral? PPD-UT. PPD es como la Mantú, la reacción de Mantú. 2 unidades. Bien. ¿Serología hongo y HIV negativo? A ver, la PPD puede ser positiva o negativa. En nuestro país, como hay prevalencia de tuberculosis, tiene que ser menos de 10 milímetros. Acá tenemos una especialista en tuberculosis. Menos de 10 milímetros es positiva en pacientes inmunosuprimidos, menos de 5 para arriba pacientes inmunosuprimidos. ¿Está? Nunca fumó, no fumadora pasiva, es la primera vez que se siente enferma, vive en un conurbano, departamento complejo habitacional, niega COVID, decide realizar fibroendoscopía con VAL y Loxa. Sí. Fibroendoscopía, no hay evidencia endoluminal, se realiza VAL, se remiten muestras que dieron todas negativas, todo negativo, en el citológico ausencia de células atípicas, y en el lavado broncoalveolar, ¿qué encontraron? Linfocitosis, ¿sí? Y corpúsculos birefringentes. Y en la anatomía patológica una fibrosis septal incipiente. ¿Qué le quedan? Claro. Ah, pajarito. Me la mandaron ¿no? Y ahí yo le hago el interrogatorio. Nació en Avellaneda, su padre fue trabajador bancario, niega haber trabajado en la infancia. En el momento de la consulta, la paciente vivía frente a la fábrica de cerámica. Las ventanas de la vivienda orientadas a la chimenea de dicha fábrica. Entonces le dije, tráeme todos los vecinos, porque decía que había muchos vecinos que estaban... Bueno, ¿sabés lo que hicieron en la fábrica? No. Taparon la chimenea. O sea que quedaba todo adentro, posta, Ahora cerró. Ferrum. Sí, Ferrum. Dijera Mafalda, nadie hace una fortuna sin hacer harina a los demás. Diagnóstico, silicosis simple medioambiental. Bien. Y sí, cuerpos birefringentes por la cerámica. Bueno, pero de esto se trata. Segundo caso. A ver, la doctora. Sexo masculino, 72 años. Antecedentes familiares no refieren. Enfermedades evolutivas en infancia. Niega adicción. Motivo de consulta, proceso. Disnea de 3 años de evolución. Paciente disneico, dolores crepitantes bilaterales nasales, hipografismo digital, espirometría, patrón restrictivo severo. Hipoxemia marcada en el ejercicio. Diagnóstico de imágenes, interfisiopatía. ¿Está? Se nota, ¿no? La interticiopatía. ¿Sí? Miren lo que es. Bronquiectasias de retracción, bronquiolectasias, alguna panal de abeja, intersticio que llega a lo periférico engrosado, prácticamente algunos se ve algún lobulillo. Miren, esta es una bronquiectasia de retracción. Cuando el paciente tiene bronquiectasias de tracción es un índice muy importante para hablar de fibrosis pulmonar, que puede ser idiopática o secundaria. En las UIP encontramos bronquiectasias de tracción, encontramos panal de abeja, ¿sí? Que es el honeycomb, encontramos tractos engrosados del intersticio. Esas son características de la fibrosis, que puede ser secundaria o idiopática. Bien, miren acá. Acá ya tiene panal de abeja. Entonces, para mí puede ser una UIP, puede ser una neumonitis intersticial usual, que son las idiopáticas, puede ser. No vamos a entrar en mucho detalle, pero puede ser. Pero, ojo,
que cuando le hicimos el interrogatorio, el paciente trabajó desde la adolescencia hasta los 30 años. Trabajó en una fábrica de productos químicos, operario de producción, jefe de mantenimiento, expuesto a amianto, 3 compañeros fallecieron. Entonces, ¿es una intersticial, una neumonitis intersticial idiopática? No, que era un poco lo que hoy discutimos con Quadrelli. Cuando está el amianto, está el amianto. Esto es secundario. Ojo que hay mucha discusión en la neumonología, con mucho respeto, porque nadie tiene el agujero del mate diagnosticado, como digo yo. Queda como una idiopática y le das pirferidona, que sale 250.000 pesos por mes y lo consigues. Pirferidona es un antifibrótico, o nintedanib. Ahora se está avanzando y cuando hay fibrosis, lo que dice una doctora muy querida por nosotros, sabe un montón, lo que dice la doctora es cierto, si hay fibrosis hay que dar antifibrótico. Todos tenemos razón. Digo, la construcción del conocimiento es colectiva acá. Nadie es dueño de la verdad en medicina. Y si nosotros nos creemos que somos lo suficientemente valiosos, valientes, bancate un fibrótico, que se muere en 2 años. ¿Está claro? Entonces hay que pedir, no ayuda, hay que construir un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para llegar a los diagnósticos. Son diagnósticos fuertes. No es lo mismo una idiopática que no sabes de dónde surgió a una secundaria algo, a tejido conectivo. ¿Sí? Mañana vamos a ver más este tema. Tejido conectivo, secundaria inhalación, a drogas, a radiación, ¿sí? A infecciones, a drogas, como vieron recién en la miodarona. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No, no siempre hay placas pleurales. Muy buena pregunta. Las placas pleurales pueden estar como que no. Lo que pasa es que es tan fuerte la exposición que tuvo este hombre que fue una asbestosis y todavía vive, hace 20 años que lo conozco. Que esa es otra característica de las enfermedades laborales, viven. Yo tengo pacientes con silicosis muy complicadas y tienen prácticamente un funcional normal. Esa es otra de las características de las enfermedades laborales. Por eso decimos insidiosas, difíciles de diagnosticar. Este claudicó, ya está. Claudicaste, ya está, ya me callo, ya me voy. Bien, diagnóstico asbestosis. La última. Paciente de sexo femenino, 40 años, profesión docente, tos seca, hiperreactividad bronquial, antecedentes familiares de atopía. Y aparte lo digo acá, una hincha pelota de aquello. Engrosamientos pleurales, síndrome obstructivo, placas pleurales bilaterales con y sin calcificación, fibroendoscopía, cuerpo de amianto. Cuando encuentran todo eso me la mandan para hacer la anamnesis laboral. Una docente que tuviera placas pleurales, que tuviera cuerpos de amianto, y le hago la anamnesis. Siempre hay que volver a preguntar. Escuela rural, entonces dije amianto, calefacción, no, calefacción a leña, olvídate. Acá dice calefacción a leña. Sin hobbies, el esposo, por ahí el esposo trabaja en alguna metalúrgica, como nos pasó, y le cose los guantes para agarrar las piezas calientes de amianto. Olvídate, no, bancario el esposo. Vive en capital, por eso obsesiva con la higiene personal. Utiliza en exceso de talco perfumado. ¿Cómo descubrí esto? El profesor Montaner un día me dice, bueno, basta, de las coniosis ya está, ya sabés. Da una clase y yo te voy a escuchar de coniosis de rara observación. González Montaner era una eminencia, fue nuestro maestro y profesor de la cátedra. Y ahí estudié talcosis. Entonces le pregunté, porque ya no me quedaba más que preguntar, y ojo que si preguntas, ¿ella qué me contestó? Sí, a mí me encanta el talco. Cuando yo me termino de bañar, mi familia no puede entrar al baño de la cantidad de talco que usa. Talcosis. Talcosis. Lilian, de todas maneras hay talco que tenía asbesto. Ahora en general al talco, viste que se le sacó el asbesto. Pero si no el talco te
Heno de Pravia, ella le quería hacer juicio a Heno de Pravia. Se lo iba a hacer la esposa de un compañero que es abogada y después desistió. Cuando yo fui a España me metí a una farmacia para ver el prospecto del heno de Pravia, porque es español, y dice libre de amianto. O sea, libre de amianto. El que está acá no está libre de amianto. Bueno. Para que no terminó. Era una insoportable mujer, obsesiva con el amianto, y vino un día con dolor de cintura, de espalda, dolor de espalda. No tengo las tomografías porque la operaron los cirujanos y los cirujanos le encantan afanarte todas las placas, todo el tiempo, ¿sí o no? Le encanta. No sacan foto y te devuelven la placa, se la llevan. Bueno. Placas pleurales, ya sabíamos, basales bilaterales, pero había algunas placas pleurales que estaban espiculadas. Y cuando ya tenés una imagen espiculada, con un cancerígeno, bueno, viste, será obsesiva, no será obsesiva, pero vos tenés que resolverlo. Ahora sí apaga la luz. Mirá lo que son las placas. No tenía las placas anteriores, esta sí. Mirá, esto. Las placas antes eran unas placas como esta, ¿las ven? ¿Las ven? Sí, sí. Sí, hizo un derrame. Esta era una placa. Pero acá, esta placa, del año que la vi, ahora empezó a espicularse. ¿Sí? Y fue toda una discusión. Anduvimos con esta paciente, prende la luz, de acá para allá. Ella quería operarse y encontró un cirujano que la operó. Cuando la operó, pleuritis crónica inespecífica, que era una atelectasia redonda. Ahora, tenés que tener para no hacer... Sí, porque es mucho más redonda. Porque me falta placas que se la quedaron los cirujanos. Si no, la atelectasia, ¿se acuerdan que era como un caracol? Era redondo arriba de una placa. Esa es la atelectasia redonda. Creo que ahí... Sí. Bueno.